y reconforte nuestro corazón. Amado Padre, gracias damos, Señor. En esta noche reconocemos que eres el Dios Todopoderoso que se encarnó hace más de 2000 años. Y tuvo a bien que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos la gloria del Padre reflejada en el Hijo. Y conocimos al Padre a través del Hijo. Y gracias, Señor, damos, Jesús, por tu sentir al dejar tu trono de gloria, vestirte de humanidad, ser semejante al hombre, sentir las mismas necesidades y preocupaciones, derramar las mismas lágrimas que hemos derramado, sentir el dolor de la ausencia de los amigos, el dolor de la persecución y de la angustia de la muerte. Señor, por eso queremos adorarte y recordar tu nacimiento como el acto más sublime que ha tenido presencia en la humanidad. Guíanos, Señor, esta noche. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Estos viernes de oración y los domingos, lo voy a dedicar parte de enero también, acerca de la Navidad. Vamos a hablar de la Navidad. Vamos a hacer un alto en el estudios bíblicos que tenemos de vida cristiana y de los viernes de oración en cuanto a cómo orar. Y luego retomaremos en el mes de enero. Hoy quiero llevarlos a la Navidad según las Escrituras. Entonces la pregunta es, Pastor, ¿debemos celebrar la Navidad? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo lo celebra el mundo? No. Entonces, ¿cómo lo celebra la Escritura? ¿Cómo nos lo dice la Escritura? En esto hay mucha controversia, pero vamos a nosotros a centrarnos en la Escritura y vamos a verlo de esa manera. Ahora, la Navidad según la cultura es regalos, comidas, viajes, decoración, y todo esto es afanes y preocupaciones y ocupaciones y más a una adoración pagana mundanal que realmente recordar y celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces, culturalmente se nos ha inundado, y diría yo, se nos ha ahogado realmente el sentido real de la Navidad por la cultura y las tradiciones navideñas. Las tradiciones navideñas han opacado la persona de Cristo. ¿Cuál es nuestro deber? Pues rescatar la persona de Cristo, ponerla en el centro de la Navidad y compartir a otros que eso es Navidad. Se llama Jesucristo. No podemos asumir, y con todo el cariño les digo, la posición de ser unos gruñones, entonces, no, yo no celebro y no pongo, no hago. No, seamos sabios y equilibrados, porque si cerramos la única puerta que muchos podrán escuchar el Evangelio, seríamos torpes. La Navidad es la puerta más grande que se puede abrir durante el año, aparte de Semana Santa, donde yo puedo hablar de la persona de Cristo y hablar de la Navidad de acuerdo a las Escrituras. Les voy a decir algo, muchas personas no saben de la Navidad o no la hacen bien, y no quiero excusarlos, no porque quieran hacerlo así, porque son ignorantes en el tema. Haga la pregunta sencilla. ¿Cuántos reyes magos eran? Y todo el mundo contesta, pues 3, Gaspar, Melchor y Baltasar. ¿Dónde está eso en la Biblia? No está. Pero la gente lo cree, entonces tiene una verdad a medias. Sí había unos visitantes, sí. ¿Eran 3? No. ¿Eran reyes? No. ¿Eran qué? Magos. Y algunos dicen, los magos que sacan los conejos del sombrero. No esos magos. ¿Sí ve? Ignorancia espiritual. Como nosotros sí sabemos en la Escritura, ¿qué hay que hacer? Explicarles y sacarles de esa ignorancia espiritual para que entiendan, no me diga, yo nunca había visto eso. ¿Sabe por qué? Porque nadie se lo explicó. La tradición les llevó a convencer que era Gaspar, Melchor y Baltasar. Y si ustedes se recuerdan, era uno blanquito
uno negrito y el otro era como amarillito, algo así, no me acuerdo bien en la tradición. Y ustedes se acuerdan, en el pesebre se le colocaba a cada uno, ¿no? Ahora, ¿por qué dicen que tres? Porque llevan tres regalos, ¿no? Pero eso es una asociación ahí un poco etérea. Pero fíjense que, ¿cómo podemos rescatar nosotros? Pues siendo unos proclamadores de la Navidad de acuerdo a la Escritura. Cuando usted le descubre eso a otra persona, dice, no me diga, yo toda una vida convencido que era Gaspar, Melchor y Baltasar, y usted le dice, no, señores, eran muchos. Y entraron a Jerusalén y toda Jerusalén se turbó. Y dije, ¿qué es esta invasión? ¿Qué es este séquito? Y todas estas personas tan elegantes. Y estos hombres, cuando habla de magos, habla de sabios, hombres de ciencia, hombres que manejaban varios idiomas, hombres de letras, de matemáticas, que estudiaban las estrellas, no para ganar la suerte, sino estudiaban los astros, eran astrónomos. Entonces, cuando usted llega a eso, comienza a hablar de la Navidad según la Escritura. Ahora, ¿cómo es la Navidad en la pandemia? Ahora tengo que ponerle otro apellido. Ahora no solo la Navidad según la cultura, ¿cómo es la Navidad en la pandemia? Pues temor a la muerte, que no me vaya a dar, que no me vaya a morir, terrible. Incertidumbre financiera, ¿cuántos trabajos están en la cuerda floja? ¿Cuántos contratos? Difícil. El aislamiento. Recuerden que la alcaldesa y en muchos países, en Francia, en Alemania y en Inglaterra, dieron la orden de que solamente y en España se reunieran para las fiestas navideñas el grupo familiar nuclear o los relacionados más nucleares. Recuerdan años pasados, recuerdo con mi familia y la familia de mi esposa nos reuníamos 20, 25, ya no se puede. Podríamos hacerlo, pero sería una imprudencia total. Entonces, mire que el aislamiento nos lleva a la tristeza, a recordar, es que el año pasado no fue así, y mire lo que comíamos o compartíamos o nos reíamos. Y aumentó mucho más la enfermedad mental, la depresión, la tristeza, la desesperanza, la enfermedad física, se disparó la hipertensión, la diabetes, la obesidad. Entonces, ahora estamos en la Navidad de la pandemia. Creo que nadie podrá olvidar el año 2020. Creo que el año 2020 a todos los que la presenciamos va a ser el año de la pandemia, recuerden. El 2020 a nadie se le va a olvidar. Fueron los grados virtuales, los cumpleaños virtuales, el trabajo virtual, la Navidad virtual, la virtualidad. Hasta la iglesia tuvimos que hacerla virtual. Nadie se le va a olvidar. Entonces, la Navidad de la pandemia podría decirle yo en una sola palabra, angustia. La Navidad, de acuerdo a la cultura, mundanalidad, paganismo. Navidad de la pandemia, angustia. Y pastor, ¿y cómo resolvemos, cómo terciamos en esas dos cosas de Navidad? Con la palabra de Dios. No hay otra manera. Usted toma su Biblia y vaya conmigo al libro de Mateo. Vayan conmigo a Mateo. Vamos a ver y vamos a estudiar la Navidad de acuerdo a las Escrituras. Y los voy a invitar a este viaje tan lindo, porque todos los viernes, hasta que terminemos en enero, vamos a leer cada evangelio, el relato de cada uno de ellos de acuerdo al nacimiento del Señor Jesucristo. Para aprender cada escritor a través del Espíritu Santo en su inspiración, ¿qué quería decir? Ahora, un pequeño repaso. Los evangelios, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 evangelios están diseñados o fueron escritos para presentar la persona de Cristo. No es una bibliografía, no. No cuenta una historia de un personaje que no. Habla de la persona de Cristo porque habla de un Cristo vivo. Habla de la persona de Cristo, de la obra de Cristo, de su obra redentora y de su reino venidero. Los 4 evangelios hacen énfasis en la persona de Cristo. Los 4 evangelios no hablan de la doctrina de la gracia, por ejemplo. Las epístolas de Pablo sí hablan de la doctrina de la gracia, basada en los 4 evangelios que nos hablan de la crucifixión del Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que lo que vamos a leer de los evangelios entendamos qué estamos leyendo en el contexto, para entenderlo.
Por ejemplo, los evangelios no desarrollan la doctrina de la iglesia. Se desarrolla en el libro de Efesios y en todos los epístolas de Pablo, pero más en Efesios porque es la constitución de la iglesia. Usted lee el libro de Efesios, esa es la constitución de la iglesia. Cómo se forma y cómo es el carácter y el movimiento de una iglesia. Entonces, aunque la iglesia, el Señor Jesucristo la menciona en Mateo, ¿sí? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, es la primera mención de la iglesia. No es hasta los epístolas que se logra construir y hablar de la iglesia como una congregación sin mancha y sin arruga, la cual Cristo amó hasta la muerte y muerte de cruz, de acuerdo al libro de Efesios. Ahora, entendiendo esto, los 4 evangelios se centran en la persona de Cristo. Y eso es muy importante entenderlo. Ahora, vamos a ir al libro de Mateo, que es el primer evangelio escrito dentro del canon de la Biblia, y vamos a ver este primer evangelio. Mateo capítulo 1. Vayan conmigo, vamos a leerlo y luego voy a entrar en algunos detalles a hablar porque quiero que sea de esa manera. Si no terminamos hoy, lo terminamos el otro día. Dice, Mateo capítulo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró a Raab, a Boz engendró de Ru a Obed, perdón, y Obed a Isaí. Hasta ahí, interesantísimo. Mire cómo está incrustado, hay personajes muy importantes como Raab, ¿ok? Y a Ruth, muy bien, y a Isaí. Ahora aparece Isaí. Este punto es importante. Isaí engendró al rey David. Aparece la palabra rey. ¿Lo ven? Por interesante, ¿no? Entonces, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, y Salomón engendró a Roboán, y Roboán a Abías, y Abías a Asa, y Asa engendró a Josafá, y Josafá a Jorán, y Jorán a Usías. Fíjense que solo habla de que al rey David, porque eso tiene una importancia relevante en la vida y persona del Señor Jesucristo. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequías, y Ezequías engendró a Manasés, y Manasés a Amón, y Amón a Josías, y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Satiel, y Satiel a Zorobabel, y Zorobabel engendró a Abiú, y Abiú a Eliaquín, y Eliaquín a Zor. Y a Zor engendró a Sadó, y Sadó a Aquín, y Aquín a Eliú. Y Eliú engendró a Eleazar, y Eleazar a Matán, y Matán a Jacob. Hasta ahí. Muy importante. Pregunta para estudiantes de la Biblia. ¿Quién era el abuelito? ¿Cómo se llama el abuelito de Jesús? Jacob. Pregunta de examen. Muy bien. Y Jacob engendró a José. Entonces era el abuelito, ¿cierto? Bueno. Marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ese versículo es clave por 2 razones. Porque no habla de engendrar por vía humana o voluntad humana, sino fue el Espíritu Santo, lo vamos a ver más adelante, y en el cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, ¿cómo así, pastor? Jesús llamado el Cristo. Sí, Jesús es un nombre humano, pero llamado el Cristo habla de su divinidad, de su, que era el Cristo, el ungido. Muy bien. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y hasta la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. El nacimiento de, entonces ahora vamos al versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, 2 puntos. Entonces Mateo se toma el detalle de llevarnos a la Navidad según la Escritura. Lo primero que hace es hablar de la genealogía del Señor Jesucristo. Y nos habla de que Él aparece con un linaje que le da credibilidad. Sigamos leyendo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, ¿ok? Desposado, es decir, como novios, comprometidos, con argollas y todo listo. Eso es desposado. Antes de que se juntasen,
Entonces, eso era un ritual que tenían los judíos y había un desposamiento y había un intercambio de regalos y ya había todo un compromiso y ya eso estaba declarado. Antes de que es un trance, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, entonces, aquí me dice pastor, pero aquí no habla del ángel. Muy interesante, porque Mateo entra de una vez a decir, esto fue el Espíritu Santo, no nos cuenta los detalles. Si ustedes se van al libro de Lucas, sí hay detalles, y lo vamos después a leer cuando veamos Lucas. Entonces dice, había concebido, entonces, pero hay una cosa muy importante que Mateo habla acá, que esto fue resultado del Espíritu Santo. Entonces él dice, hace una aclaración. No les voy a contar los detalles, pero sí les voy a decir algo importante. Esto fue del Espíritu Santo, no de engendrar a fulano, sutano y perencejo, como venía en la genealogía. Él toma la precaución muy dada por el Espíritu Santo y dice, esto es del Espíritu Santo. Esto no es voluntad del hombre, ni es porque José engendró a Jesús, no. Bien dicen que José fue el padre putativo o adoptivo del Señor Jesucristo. Versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora, ¿por qué dice que José era su marido? Porque ya había, como ustedes dicen, estaba desposado. Es decir, ya había un compromiso. Eso ya era una realidad. Solo faltaba ya el acto sacerdotal y el acto ceremonial. José su marido. Entonces, y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. ¿Hijo de quién? Hijo de David. ¿Pero por qué le tiene que decir eso? Porque es muy importante lo que Mateo nos va a enseñarles y vamos a comprender esta noche y vamos a aprender que la genealogía, cuando dice José, hijo de David, significa que el Señor Jesucristo está en la línea del rey David, en su linaje. Y eso le da el derecho de constituirse el rey de los judíos. Eso es clave para que ustedes vayamos entendiendo. Dice así, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, reafirma, y le dice a José, no te vayas, esta es la voluntad de Dios. Y aquí hay algo bien interesante. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es el nombre humano que significa Salvador. Salvador. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, ¿cuántos nombres llevamos acá? Cristo, el ungido, Jesús, el Salvador, y ahora es Emmanuel, Dios con nosotros. Pues el Señor Jesucristo encarnaba y representaba todos sus nombres en forma completa porque tenía todo el derecho de representarlo en su vida. Recuerden que los evangelios hablan del Cristo vivo y de la persona de Cristo. El énfasis de los evangelios es Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Y ese es el énfasis que está haciendo Mateo en este momento. Dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Sigamos leyendo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos. Ahora, usted me dice, pero Mateo se pasó de una vez rapidito, nació Jesús y una vez ya estamos con los magos. Si eso significa que los magos llegaron, han pasado más o menos 2 años, en promedio, 2 años. ¿Por qué hace esto? Porque cada uno de los escritores, en su perspectiva, resalta lo que es importante en el mensaje de cada evangelio. Pero si usted los une todos hacen una forma maravillosa, complementaria, coherente, lógica, histórica y teológica del nacimiento del Señor Jesucristo. No hay ninguna contradicción, simplemente se complementa porque cada escritor hace énfasis en algo que quiere resaltar. Entonces, ya les explico por qué él salta de una vez a los magos. Ahora, aquí está lo que yo les contaba. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos
magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Subraye eso, porque es importante con lo que vamos a estudiar. Entonces dice que el versículo 6 dice, Isaí engendró al rey David. Luego le dice José, hijo de David. Y ahora dice, ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ese versículo es clave. Ese versículo despertó, ese es el primer versículo que despierta la primera persecución a la vida del Señor Jesucristo. Interesante, ¿no? Este es el versículo. Las palabras de los magos despiertan la primera persecución y de ahí no para hasta que el Señor Jesucristo llega a la cruz por esa persecución y ese odio. No paró. Fíjense que desde su nacimiento el Señor tuvo persecución, tuvo dolor. Ahora, mira lo que dice, oyendo esto el rey Herodes, se turbó toda Jerusalén con él y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. El Cristo. Mire que Herodes hace la pregunta del Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Eso está en el libro de Miqueas. Muy bien. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¡Qué hombre tan sagaz! ¿Por qué le interesaba cuando apareció la estrella? Porque empezó a hacer cálculos matemáticos. Ah, ¿cuándo apareció la estrella? ¿Y usted cuánto llevan viajando? Y usted ya dice que nació. Entonces, 1 más 1, 2 más 2, 4, claro. Es cuando él hace el cálculo y dice, tengo que matar a los menores de 2 años. De ahí viene ese punto. Entonces, ya enviándoles, dice, y enviándoles, versículo 8, Abel les dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacérmelo saber para que yo también vaya y le adore. Recuerden que uno solo adoraba a los reyes en esa época. Los únicos que se podían adorar eran a los reyes. Y como estamos en el Imperio Romano, el único que era adorado era el emperador. En esa época estaba Augusto César, que fue el que mandó el empadronamiento. Más adelante vamos a verlo. Augusto César era un nieto de Julio César. Entonces, el único, porque los emperadores eran considerados no solo emperadores, sino dioses, divinidades. El único que merecía una adoración eran los reyes o emperadores. Y los magos dicen, venimos a adorarle. Eso significa que Jesucristo era reconocido como rey. Eso es importante. Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, recuerde que estamos pasando del pesebre, ¿sí? Cuando nos habla que el Señor nació en un pesebre, y al entrar en la casa, ese es otro dato. La gente ignora, no porque lo quiere ignorar, ignora que los magos no llegaron al pesebre. Cuando ustedes arman el pesebre, los ponen cerca al pesebre. Error técnico. No pueden estar en ese escenario, tienen que estar casi 2 años después en una casa. Entonces, mire, dice, y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sus sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después de que partieron ellos, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Ok, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, cuando ellos hacen ese viaje son muy jóvenes. María tendría unos 15, José unos 18 años, no tenía más de eso. Ellos dos se montaron en una aventura con su bebé en burro
en camello, no lo sabemos exactamente, pero se enfrentaron al camino a Egipto y tuvieron que vivir en la cultura de Egipto hasta que Herodes murió. Y Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Ahora, este hombre era perverso y tenía una inteligencia perversa, lo que llamamos un diablo inteligente. Era perverso, malo, cruel. Herodes era un hombre malísimo. ¿Cómo sería de malo que mató a 4 de sus esposas, mató a 3 de sus hijos, mató al sacerdote que era su cuñado? Era un hombre terrible porque él pensaba que todo el mundo conspiraba y le iba a quitar el reino. Era muy malo. Y tuvo esto terrible. Ahora, ¿recuerdan esta escena con Moisés cuando Faraón mandó a que los niños fueran ahogados en el río Nilo? Bueno, esto no es nuevo. Alguien diría, uy, es tan perverso. Eso no es nuevo. Satanás siempre ha buscado la muerte en medio de aquellos que aman al Señor y mucho más persiguió el Señor Jesucristo. Él pretendía que la cruz, que el Señor Jesucristo no llegase a la cruz. Ese era un objetivo y usó a Herodes en su perversión. Ahora, el Señor y Dios Padre tiene todo planeado. Le dijo, vete para Egipto. Ya alguien me dirá, pastor, ¿y por qué no más bien mandó un rayo y mató a Herodes y acabó el tema? No, no funciona de esa manera. Dios tiene un plan donde nos demuestra no solo su control, sino su gracia, su voluntad permisiva, de observar lecciones de vida, de ver cómo el Señor sostiene absolutamente todo y no actúa con un poder desproporcionado, actúa con su poder sabio, prudente, mesurado. Eso fue lo que hizo el Señor. A veces pensamos, uy, todas estas cosas que nos pasan, porque Dios no manda un rayo, manda eso y acaba con todo esto. No, no funciona de esa manera. Herodes murió finalmente y una muerte terrible, sí, terrible, terrible. Una anécdota, Herodes, por ejemplo, cuando fue a morir, mandó a encarcelar a todos los hombres allí en Jericó, prominentes, y mandó a hacer una orden terrible. Dijo, el día que yo me muera, los matan a ellos, porque yo sé que nadie va a llorar por mí, pero que lloren por los que voy a matar. Ese era el pensamiento de Herodes, terrible. Ahora, dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, gran lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de la muerte de Herodes, aquí que un ángel del Señor apareció en sueño a José, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de Villar, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. ¿Para dónde se fue? Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Por eso al Señor lo llaman Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, porque aunque nació en Belén y parte de su crianza fue en Egipto, realmente su consolidación como niño, adolescente y joven y adulto fue en Nazaret. Y habitó en la ciudad de Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Hasta ahí, mis queridos hermanos, hemos leído según el Evangelio de San Mateo, la Navidad de acuerdo a la Escritura. Mateo nos presenta algo muy lindo y voy a resumirlo y voy a seguir después diciendo algunas cosas. El libro de Mateo fue escrito para el pueblo judío, así como lo escuchan, y fue escrito presentando a Jesús como el rey de los judíos. Recuerdan que yo les dije, tengan en cuenta la palabra rey en varias ocasiones. Y esos versículos dice que se cumplen perfectamente porque eso es lo que hace Mateo. Ahora, ¿Mateo quién era? Era un leví, es decir, era un judío de Galilea y cobrador de impuestos. Era llamado también Leví, que fue cambiado su nombre a Mateo. Entonces, era un judío que conocía perfectamente la tradición y la cultura judía. Entonces, tenemos una seguridad de lo que él está hablando cuando dice que Jesús lo presenta como el rey, porque la nación judía esperaba al Cristo, al ungido, como rey que les liberaría y guiaría al pueblo de Israel.
Entonces, Mateo tiene toda la autoridad de escribir en forma inspirada y presentar en el libro de Mateo a Jesús como el rey, a todos los judíos. Ahora, aquí se cumplen dos pactos. Si ustedes van a Mateo capítulo 1, versículo 1, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Cómo así que hijo de David, hijo de Abraham? ¿No es hijo de José, putativo y del Espíritu Santo? Bueno, está hablando de dos cosas importantísimas acá. En Cristo se cumplen dos pactos. Cuando Él nace, esto es muy importante, se cumple el pacto davídico, el pacto que Dios hizo con David en 2 de Samuel capítulo 7, cuando le dijo, tu reino será permanente, permanecerá David. Y por eso, cuando usted ve el versículo 6, Isaí engendró al rey David, al resto no les llama reyes, sino solo a David. Porque Dios tuvo una relación con David, hizo un pacto con David, no con Salomón ni con los otros, sino fue con David. Y le dijo, tú vas a morir, pero tu reino va a permanecer, tu trono va a permanecer. Y en ese trono se sentará un descendiente llamado Jesucristo. Ahora, también se cumplió el pacto con Abraham. ¿Cuál fue el pacto con Abraham? La promesa que había en Génesis 15, 18 y en Génesis capítulo 12, que él tendría una nación, tendría muchos hijos, mucha bendición, una tierra, pero él sería bendición no solo para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones, porque a través de él vendría el Salvador. Por eso habla de que es el hijo de David e hijo de Abraham. Teológicamente, esto es muy importante entenderlo y por eso vamos a estudiar la Navidad según la Escritura. Cuando viene el Señor Jesucristo, se cumplen dos pactos maravillosos, el pacto davídico y el pacto con Abraham de la promesa y del reino del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué yo les digo que este libro que escribe Mateo y habla de Jesucristo como rey fue escrito a los judíos? Vayan conmigo a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Y usted me dirá, entonces si esto fue escrito para los judíos, entonces yo no lo leo. No, ese no es el mensaje. Sino que debemos saber teológicamente y escrituralmente cuál es el escritor, cuál es el tema y a quién lo escribe, para que yo me pueda sumergir y enmarcarme en ese tema y poder decir, bueno, si esto venía para los judíos, vamos a ver qué hay para mí. Y hay mucho para nosotros. Ahora, mire lo que dice Mateo capítulo 10, versículos 5 al 6. Interesante. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. Escúchelo. Y en ciudades samaritanos no entréis. Un momento, pastor. Entonces, el Señor Jesucristo se hace acepción de personas. No. Cuidado con eso, porque ahí uno puede malinterpretar. Mire, les mandó a los 12 que no fueran. Entonces, pastor, el Señor Jesucristo fue elitista. Entonces, no. Lo que pasa es que Mateo hace énfasis en que esto fue escrito para los judíos y que va a presentarle a los judíos al rey de los judíos. El rey que vino a cumplir el pacto davídico y el pacto de Abraham. Y mire lo que dice, sino id antes. Entonces hay derroto y desbarato la teoría que el Señor, porque cualquiera ligeramente dice, ese versículo es acepción de personas, mire que si hay un error en la Biblia. No. Mire bien el contexto. Y dice, sino id antes, significa que hay un después. Si hay un antes, siempre hay un después, ¿cierto? Entonces, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y después el Señor que le dijo, y después a todos los gentiles por todo el mundo, que dice Mateo capítulo 28 en la gran comisión. Por tanto, ir a todas las naciones y buscar a todas las ovejas perdidas. Pero el Señor, Mateo hace un énfasis aquí, muy interesante, que lo primero, Mateo dice, el Señor Jesucristo, lo primero que vino fue a buscar a sus ovejas, al pueblo de Israel, a su niña de sus ojos, a su tesoro escondido, a su amado Israel, a su amado pueblo judío. ¿Y por qué? Porque los ama, porque los escogió. ¿Y por qué, pastor? No sé, eso sí no le tengo esa respuesta. Solo el corazón de Dios y su mente puede saber por qué. Pero no se sienta triste porque el Señor también nos escogió. Y aquí estamos sentados escuchando su palabra, regocijándonos en su presencia y en su nacimiento. Y que un día le veremos
al niño de Belén lo veremos como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, sigamos. Entonces, el Señor Jesucristo nace bajo la ley, y ustedes pueden ver acá, Él nace bajo la ley, y ese nacimiento bajo la ley era para confirmar, óigalo bien, las promesas del Antiguo Testamento. Vuelvan a Mateo capítulo 1, por favor. Si ustedes cuentan, varias veces dice así, he aquí, dice, por medio del profeta cuando dijo. Entonces, en este capítulo se cumplen varias profecías. El Señor nace bajo la ley judía con el fin de cumplir las profecías del Antiguo Testamento y se cumplieron una por una. Habla de que tenía que nacer de una virgen, habla que tenía que nacer en Belén, habla que tenía que llamarlo de Egipto cuando habla en Oseas capítulo 11 versículo 1, habla de todos estos elementos. Mire, entonces el Señor nace bajo la ley para simplemente confirmar esas promesas que se hicieron en Isaías, en Miqueas, en Zacarías, en Oseas. Todas esas promesas, todas esas profecías se cumplieron, ¿sí? ¿Y para qué? Para que sobreabundara la gracia del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, muy interesante eso. Muy bien, ahora, ¿fue Cristo el Rey prometido del pacto davídico? ¿Cómo sabemos eso? Vayan a Jeremías 23. Ahí está. Jeremías capítulo 23. En Jeremías 23 es una profecía que nos habla que Cristo es el Rey prometido para el pacto davídico. ¿Por qué hago énfasis en esto? Ya les digo por qué, a dónde voy. Mire lo que dice Jeremías 23:5. Jeremías 23:5 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. ¿Quién es el renuevo justo? Jesucristo. Y reinará como rey, y el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Muy bien, entonces Cristo es el rey prometido en el pacto davídico de acuerdo a Jeremías. Entonces, toda la escritura del Antiguo Testamento apunta al Señor Jesucristo, que Él vendrá, que es del linaje de David, que reinará, que será el Cristo, el ungido, nacerá en Belén, será ido a Egipto, regresará de Egipto, nacerá de una virgen. Y todos esos componentes del Antiguo Testamento, uniendo la genealogía, hablan del nacimiento del Señor. Hablan de las profecías cumplidas en Miqueas capítulo 5, versículo 2, que habla de que Él nació en Belén. Habla de Malaquías 3:1, del ministerio de Juan el Bautista que anunció la voz en el desierto y que anunciaba la llegada del Señor. Habla del ministerio del Rey de Reyes. Vayan a Mateo 4:17, vayan conmigo ahí. Les voy a regalar ese versículo. Mateo 4:17, vayan conmigo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si hay un reino, hay un rey. Ve por eso que Mateo, Leví, escribe el evangelio de Mateo haciendo énfasis en rey. Presenta a Jesucristo como el rey, el renuevo justo del linaje de David. Es el rey de los judíos. Y presenta aquí al Señor haciendo su trabajo, el ministerio del rey. ¿Cuál era? El ministerio del rey era predicar porque el reino de los cielos se había acercado. También habla del rechazamiento. Los judíos lo rechazaron. Miren a Mateo capítulo 23. Vayan conmigo. Entonces, ¿por qué hace énfasis en eso, Mateo? Porque está hablando del rey de los judíos. Y Mateo 23, versículo 37. Miren lo que dice. Jerusalén, Jerusalén. Son palabras del Señor Jesucristo. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las... y no quisiste? Mateo hace énfasis en que el rey de los judíos vino por su pueblo, por las ovejas perdidas de Israel. Y Mateo hace énfasis, ese soy yo soy un judío. Por favor, judíos, escuchen, Jesús vino por nosotros.
El Cristo, el ungido, el Rey, el renuevo justo, vino por nosotros. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sabe cuándo va a pasar eso? Al final de la tribulación. Esas palabras vienen al final de la tribulación. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando el remanente, cuando el anticristo vaya a aniquilar el pueblo, ahí se dirá, por fin. Dice, bendito, dice, hasta ahora no me veréis hasta que digáis, no me veréis más. El Señor dijo, bueno, yo vine a las ovejas de mi pueblo de Israel, pero si no, pues sacudamos los zapaticos y sigamos. Nada que hacer. Vamos a presentarle el evangelio a todo el mundo, a todo el que quiera escuchar, a todo el que me quiera recibir, todo el que quiera que yo sea su rey, será bienvenido al reino celestial. Y así funcionó. Muy bien. En Mateo capítulo 24, si usted habla, Mateo presenta esto como la predicación, muy interesante, habla de su segunda venida y habla de cómo todo el capítulo 24 habla de su segunda venida y de la gran tribulación. Pero el pacto de Abraham, ¿dónde está, pastor? Bueno, el pacto davídico ya lo vimos. Nace el Señor Jesucristo del linaje de David, se cumple ese pacto y él es el rey de los judíos y es presentado así por Mateo. Y esto es todas las evidencias que yo le he traído desde el Antiguo Testamento y cómo Mateo lo lleva a decir él es el rey de los judíos, es el Cristo, el ungido. ¿Dónde se cumple el pacto con Abraham? Desde Mateo capítulo 26 al capítulo 28. ¿Por qué? Porque habla de la pasión y de la muerte del Señor Jesucristo. Ahí se cumple ese pacto, que era el pacto que a través del Señor Jesucristo, de su muerte, serán bendecidas todas las naciones. Es decir, se abre la puerta de la gracia de la salvación. En la cruz ya termina la ley y comienza de la dispensación de la gracia. Entonces, el evangelio de Mateo era para Israel. Sí, pero este evangelio, a partir de Mateo 26, 28, de los capítulos, es el evangelio para todo el mundo. Es interesante cómo Mateo, desde el capítulo 26, termina la relación con Israel y dice, ahora este es el evangelio para todos. Por eso yo les decía al comienzo, pastor, entonces si este evangelio escrito para los judíos, pues cerremos, apaguemos, que lo lean ellos. No, debemos entender que él vino por sus ovejas, que él vino por su pueblo, pero como no quisieron, y él lloró sobre Jerusalén y los quiso recoger, él dijo, listo, basta, los voy a dejar en su voluntad, ahora me dirijo a ustedes. Y ahora nosotros fuimos beneficiados con el pacto de Abraham. Ahora, un día el pacto adívico lo vamos a gozar, porque vamos a reinar con él en el milenio. Entonces, él nos hizo reyes y sacerdotes, recuerden eso. Pero aquí en el pacto de Abraham fuimos bendecidos porque desde el capítulo 26, 28, Jesucristo se entrega por nosotros, su sangre derramada para redimirnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué maravilla! Ahora, esa manifestación de Israel al rechazar el hijo de David, él tenía el derecho de nacimiento a ser el rey de los judíos. El Señor cuando nace, volvamos a Mateo capítulo 1, muy importante es que le dice en el versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, la cual nació Jesús llamado el Cristo. El Señor Jesucristo tenía todo derecho de nacimiento, que es el rey de los judíos. Por linaje de David y por el pacto con Abraham, él tenía todo el derecho, de acuerdo a 2 de Samuel capítulo 7. Él tenía el derecho de nacimiento. Ahora, Cristo significa el ungido en griego y en el hebreo es el Mesías. Y Jesús es el nombre humano. Entonces, cuando el ángel determina que lo deben llamar el Cristo y luego hablan de que él es Jesús, él salvará a su pueblo de sus pecados, de tal manera que habla de ya una determinación previa y todas las profecías anteriores se cumplen en el Señor Jesucristo diciendo, Él es el Cristo. Es decir, todo apunta a que no exista ningún error, ninguna duda
es inequívoco decir que Jesucristo no es el Cristo, el ungido, el Mesías, el Rey de los judíos. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque Mateo lo hace. Él habla, él es el rey, él es el rey, él es el rey. Mire la evidencia bíblica, mire, se cumple la profecía. Mire, el Espíritu Santo dice que hay que llamarlo el Cristo. Y es Jesús, nos salvará de nuestros pecados. Él es el ungido, él es el prometido, él es el renuevo del justo, el que nació desde David. Ahora, eso es muy importante y lo presenta de esa manera. Ahora, vayan al capítulo 2, versículo 2, diciendo, mire cómo hacen los magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Espera un momento, pero entonces, ¿quién le dijo a los magos que era el rey de los judíos? Pues Dios. Dios se lo reveló. Recuerden que ellos vienen desde Mesopotamia, más o menos desde la zona babilónica, donde se escribió parte del Antiguo Testamento a través de Daniel y todos los profetas que estuvieron en Babilonia más de 400 años en cautiverio. Esa información escritural, esas profecías quedaron allí, germinaron allí y crecieron en el corazón de hombres y mujeres que creyeron en un Dios verdadero y único y en una promesa y en un pacto con David y en un pacto con Abraham. Miren cómo preguntan ellos, ¿dónde está el rey de los judíos? Es decir, Mateo hace énfasis en saber el que ha nacido en Belén es el rey. No se equivoquen, no busquen a nadie más. Y uno se pregunta, ¿y entonces por qué Israel lo rechazó? ¿Por qué todavía lo rechazamos y la evidencia es tan clara? Bueno, miren lo que dice el siguiente versículo porque la pregunta es muy, muy interesante. ¿Había ignorancia en eso? No. Dice así, versículo 5, y ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Quién estaba diciendo eso? Bueno, Herodes llamó ¿a quién? A preguntarle a todos los sacerdotes y escribas, a los eruditos y teólogos, le dijo, oiga, ¿esto es cierto? ¿Que hay un rey de los judíos? Sí, señor. ¿Y eso está prometido? Sí, señor. ¿Y dónde van a ser? Pues en Belén de Judea. ¿Y dónde nació el Señor? En Belén de Judea. Ah, y vendrá y habrá y saldrá del linaje de David. Sí, señor. ¿Y de dónde nació? Del linaje de David. Era tan evidente todo, pero ellos eran ciegos, sordos y mudos y no querían admitir que el rey de los judíos había nacido. ¿Evidencia? La hay contundente. Solamente se usa la adoración para un rey. Le hemos venido a adorar. Uno solo adora a un rey y no era en ese momento sino el rey de los judíos. Ahora, ¿por qué no dice que es el rey de la iglesia? No, porque el Señor no se usa la adoración en la iglesia en ese sentido. Nosotros no tenemos a un rey de la iglesia, tenemos a un Jesucristo que es el Señor o cabeza de la iglesia, como dice Efesios. ¿Sí? La iglesia está destinada a reinar en el reino venidero. Por eso se llama el rey de los judíos. Él es el rey de los judíos. ¿Cuál es mi condición? Yo adoro al Rey de Reyes, pero Jesucristo no es el Rey de la iglesia. Eso es algo importante, sino Él es la cabeza de la iglesia. Pero yo le adoro como a Rey. Esa es la diferencia. ¿Cómo lo sé? Vaya a Primera de Timoteo. Quiero dejarle eso bien claro. Primera de Timoteo. Mire lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invincible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros usamos el título de rey en la iglesia para adorarle. Pero él no es el rey de la iglesia, es el rey de los judíos. De esa manera, la iglesia está destinada a reinar con el Señor en un reino venidero. ¿Por qué lo sé? Apocalipsis 1:6. Mira lo que dice. Apocalipsis 1:6. Yo sé que es mucha información, pero estamos aprendiendo de lo que es la Navidad de acuerdo a la Escritura. Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Nos hizo qué? Profetas y reyes. Le adoramos como rey, pero no es el rey de la iglesia, es la cabeza de la iglesia, es el esposo de la novia. Y así lo presenta
el apóstol Pablo en sus epístolas. Eso es muy importante. Ahora, ¿por qué sabemos que es el rey de los judíos? En la cruz, ¿recuerdan ustedes que decía cuál era la inscripción? Vayan a Mateo 27:37. Mateo 27:37. Mire que Mateo habla solamente del rey, del rey, del rey y del rey. Muy bien. Mateo 27. Llegué con mucha energía de vacaciones, por eso estoy con una predicación un poquito larga, pero bueno, acompáñenme. La noche es joven. Mateo 27, mire lo que dice acá. Mire la inscripción, donde Mateo hace una cosa bien interesante. Mateo capítulo 27, ya llegué allí, por favor, versículos 37. Ok, dice así. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, su causa. ¿Recuerdan cómo es presentado en Mateo el Señor Cristo? El rey de los judíos. ¿Dónde está el rey de los judíos? Hemos venido a adorarle. Mateo presenta a Jesucristo como el rey de los judíos y le escribe a los judíos, hermanos judíos, Jesucristo, el Cristo ungido, ya llegó, ya está con nosotros, pero el pueblo fue sordo, tosudo e ignorante, y ignoró toda la profecía. Rechazó al Señor, lo persiguió y lo llevó a una cruz. Y mire lo que le pusieron en su insignia. Causa escrita. Causa escrita. Causa escrita. ¿Por qué lo matan? Este es Jesús, el rey de los judíos. ¿Sí? ¿Cómo está ahí? Este es Jesús. Para que no se equivoquen, Jesús, su nombre humano, para que sepan que es María y José sus padres, pero le colocan el rey de los judíos. Esa era su causa. Mateo lo presenta de esa manera porque el Señor era el rey de los judíos, efectivamente. Y si usted mira un poquito, Lucas le coloca, Mateo coloca Jesús y Juan habla de Nazaret. Entonces toda la frase, este es Jesús, le coloca todos los cuatro evangelios, hablan de el rey de los judíos. Todos los 4 evangelios en la inscripción habla que él es el rey de los judíos. Cada uno coloca una palabra adicional, pero si usted mira los 4 evangelios siempre dicen, este es el rey de los judíos. Por ejemplo, Juan le agrega Jesús de Nazaret. Este es Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Toda la inscripción completa dice así, este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Pero los 4 dicen, este es nuestro rey. Este es el Jesús. Mis queridos hermanos, Jesús es el rey de mi vida. Dice que los magos vinieron para adorar. Dicen que los pastores vinieron a adorarle también, si ustedes miran. Dicen que Herodes hipócritamente dijo, yo también quiero adorarle, en una forma hipócrita. Jesús es mi rey de mi vida. Me dice, pastor, un momento, pero usted me dice que él no es el rey de la iglesia. Exacto, no tiene ese título, pero sí es el rey de reyes y señor de señores, y es el rey de mi vida. Y cuando yo le recibo como Salvador, se convierte en mi rey. Pedro, en 2 de Pedro 1:1, dice lo siguiente, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Se coloca la palabra siervo, significa que hay un señor o un rey. Tomás, cuando Tomás ve al Señor Jesucristo resucitado, ¿qué le dice? Señor mío y Dios mío. Señor mío habla de un rey. Señor mío y Dios mío, siendo Tomás judío, pero lo reconoce como su rey en su vida. Pedro le reconoce como su Señor en su vida. Adoración a Cristo. Ahora, muchos de ustedes, muchos de nosotros conocemos que muchos no tienen a Jesucristo como rey. Lo usan como un amigo espiritual, lo tienen como como para resolver sus problemas, para evitar el infierno, pero nunca lo han coronado como su Señor y su Salvador. Nunca le han dado el trono que le corresponde. Y la gente tiene miedo. Miedo como Herodes. El que nació un rey tuvo miedo. Temor, se turbó y tuvo un miedo envidioso. ¿Otro rey? No, no puede ser. Yo soy el único.
Yo soy el que manejo mi destino, mis planes, mis prioridades, mis placeres. Amo mi destino, yo soy el único rey. El otro tiene que morir. Muchos actualmente son como Herodes, que tienen un miedo envidioso y que no admiten que pueda haber otro rey en su vida. Quieren ser sus Herodes actualmente y no quieren que nadie reine en su vida. Mateo presenta todo lo contrario y dice: Jesús es mi rey soberano. Jesús es mi rey de mi vida. Jesús es mi Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice la Escritura. La invitación es que hoy hemos hablado de la Navidad de acuerdo a la Escritura y Mateo nos invita a algo sencillo, que es la conclusión final. Jesús fue presentado en Mateo como el rey de los judíos, pero al final fue presentado como el rey de mi vida. Yo espero que usted lo haga el rey de su vida, no sea un Herodes envidioso, que diga: yo manejo mi vida, no necesito a un rey. Sí lo necesitas. Si no lo tomas hoy, irás al infierno, a una condenación eterna y una separación de Dios, a un sufrimiento eterno. Dice que es el lago de fuego, donde hay llanto y crujir de dientes. Mis queridos amigos que me escuchan esta noche, hermanos, ustedes han aprendido hoy algo maravilloso. Compártanlo en esta Navidad. Esta es la Navidad de acuerdo a la Escritura. ¿Dónde está al rey de los judíos que le hemos venido a adorar?, dijeron los magos. Este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, el título que pendaba en la cruz. Ese es el Señor que quiere ser el Señor de nuestras vidas y quiere ser su rey y su Señor. Yo no sé cuánto tiempo usted ha sido un Herodes envidioso y ha querido hacer su vida, pero espero que esta noche cambie y haga a Jesús su rey por toda una eternidad. Es una maravilla, porque nos espera un reinado con Él. La iglesia reinará con el Señor, porque un día vendrá por su esposa, sin mancha y sin arruga, gloriosa. Amado Padre, gracias, Señor, esta noche por tu palabra. Y, Señor, enséñanos a tener una Navidad de acuerdo a la Escritura. Señor, muéstranos y abre nuestros ojos al entender, Señor, que tú viniste hace más de 2000 años con un título, el cual no fue reconocido, ni honrado, ni aceptado. Los magos buscaron al rey de los judíos para adorarle. Había evidencias claras del Antiguo Testamento, pero hoy en día seguimos renuentes como el pueblo de Israel y no aceptamos a otro en nuestras vidas. Solo queremos hacer nuestros propios deleites y nuestros propios caminos. Pero, Señor, hoy queremos que sea nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. Hoy quiero, Señor, que reines en mi vida. Quiero ser tu siervo, Señor, abnegado, y adorarte, Señor, como dice el libro de Filipenses. Ahí en el libro de Timoteo, Señor. Que te adoremos al Rey de Reyes por toda la gloria y la eternidad, Señor. Gracias damos por tu palabra y hemos aprendido hoy que la Navidad significa tener al Rey de Reyes en mi vida, reinando, gobernando y ordenando mis pasos. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Un buen tiempo para ustedes, que descansen pensando en lo que hoy aprendimos en el libro de Mateo. El próximo viernes iremos al libro de Marcos y estudiaremos según Marcos cómo es la Navidad de acuerdo a la Escritura según Marcos. Que Dios les bendiga a todos en esta noche. Un abrazo especial para todos. Gracias por el tiempo de recibirnos. La ausencia también nos afecta. Fueron 2 semanas de descanso, pero una ausencia de ustedes también
nos hicieron mucha falta. Un abrazo muy especial de toda mi familia, de mi esposa, que Dios les guarde y les bendiga en esta noche. Bendiciones.